y pego un repasito a ver quién hay. Me encanta ver el aula llena de gente, tanto el online como presencial. Bueno, vamos a seguir con el test pertinente y ya sabéis que si tenéis alguna duda, sugerencia o cuestión, pues aprovechar también aquí las clases para ir desarrollando los diferentes temas según vuestras peticiones. De todos modos, 1030 es el test que estoy haciendo. Y esto lo tengo hecho. Y esto también lo tengo hecho. Y esto también lo tengo hecho. Creo que fue la última de ayer. Bueno, vale. Empezamos el test o empezamos la clase con esta pregunta de test tan ambigua. Es una pregunta muy general. O sea, esto de cómo, ¿no? cómo debe circular o cómo debe comportarse o cómo debe no sé qué. Bueno, es que no os lo han puesto difícil porque las otras dos son tan falsas, o sea, tan falsas, circular siempre a la velocidad máxima de la vía. Pero bueno, qué manera tan estresante es esta de circular, ¿no? Y casi siempre nos están invitando a moderar, a frenar, a aumentar las distancias, a prever. Bueno, no va a ser una respuesta tan agresiva y estresante como la A. Y esto es que no sé qué pregunta más chorras es esta. Circular otra vez siempre por debajo de la velocidad. Bueno, a ver, esto tampoco diré que es falso, ¿no? Tampoco diré que es falso. Porque es verdad, no podemos circular por encima de las velocidades máximas porque por eso se llaman velocidades máximas, ¿vale? Pero ya sabéis también que las respuestas de siempre y nunca y solamente y exclusivamente son respuestas sospechosas de ser falsas. Al final, si queremos hablar de velocidad, sí que es verdad que tenemos una tabla de velocidades que ya conocemos y que vemos bastante en clase, pero sobre todo el concepto más idóneo es velocidad adecuada. Y aquí no hay una cifra exacta, sino que esto tiene que ver, pues sobre todo depende del estado de la vía, ¿no? De la climatología, del tráfico, lo fluido o no fluido que sea. También tiene que depender de tu propio estado como conductor, esos días que estás fatigado o un poco aturdido o has tomado alguna medicación, pues tú tienes que pensar en cuál es la velocidad adecuada para ti, para estar dentro de un marco de seguridad. Este concepto, velocidad adecuada, es el que más tenéis que utilizar, bueno, tanto en las prácticas como cuando tengáis el carnet de conducir. Vale, voy a pasar a la siguiente pregunta. Ayer y casi cada día de clase, ya sabéis que la tabla de velocidades la vamos aquí poniendo en pantalla y la tenéis que memorizar y la tenéis que conocer. Y hay unas velocidades para dentro de poblado que el otro día también vimos. El lunes creo que también mostré la tabla de velocidades para dentro de poblado y ayer también la mostré la tabla de velocidades para fuera de poblado y os recuerdo que está en el tema 1 y el apartado de la velocidad es un tema estrella que tenéis que dominar y también memorizar. Hay cosas que tenéis que entender y hay cosas que tenéis que memorizar. Bueno, primero hay que entender que en función del tipo de vehículo y en función del tipo de vía hay unas velocidades máximas y mínimas, ¿vale? Esto lo entiendes y también lo tienes que memorizar. Vale, entonces el concepto de velocidad adecuada, sí, tiene que estar dentro del marco que tenéis ahora a la vista, pero tiene que ser un criterio común o lógico. Vale, no me enrollo más porque es que con esta pregunta quería explicar así un poquito más, pero es que tampoco tengo mucho más que explicar. Vale, voy a pasar a la siguiente pregunta y venga, ya sabéis que estáis todos invitados a participar. No pasa nada si fallas, a base de fallos también se aprende. Venga, a ver la gente que está en casa. Neil es mi alumno más atrevido, ¿eh? El tío se tira ahí a la piscina y normalmente lo hace bien. Vale, el resto, ¿qué? ¿Os quedáis ahí? ¿Os quedáis? ¡Hostia, toma ya! ¡Jackson ahí! Que como no puede ni escribir, ¿no? Que está ahí el pobrecillo.
Bueno, a ver, lo que voy a explicar ahora es que sueño y fatiga tienen, al fin y al cabo, desembocan en los mismos problemas, ¿no? Aumenta el tiempo de reacción, fallas en los cálculos de velocidades y distancias, puede que tengas reacciones más torpes, ¿no? Con el volante y con los pedales. Pero del sueño y de la fatiga, lo que nos interesa a nosotros saber es cómo y cuándo se originan. La fatiga no es más que cansancio, ¿vale? Y el cansancio viene cuando hay un exceso de trabajo. Por ejemplo, cuando la meteorología es adversa, pues más que sueño, el problema va a ser fatiga. Cuando circulas a velocidades elevadas, la tensión que esto te genera, una tensión muscular y una tensión cognitiva, pues hace que estés desgastándote más, con lo cual la velocidad elevada te fatiga. Cuando circulas por dentro de una ciudad en la que hay mucho tráfico y muchos estímulos, una gran ciudad como Barcelona, Madrid y tal, pues esa conducción tan exigente te fatiga, ¿vale? Te cansa, ¿no? Y entonces, en este caso, tiene que ser la C, ¿vale? Porque cada 2 horas o cada 200 kilómetros en viajes así largos os aconsejan que hagáis alguna parada, una parada pues para ir al lavabo, refrescarse, hidratarse, ¿vale? Y bueno, parece que no, pero 10 o 15 minutos de una parada de este tipo pues es como reiniciar el sistema. A ver, mantener una velocidad adecuada es algo bueno o positivo y que justamente promocionamos aquí en clase. Sí que es verdad que durante mucho tiempo a lo mejor nos hace sospechar que, claro, estar durante mucho tiempo circulando, pues el problema no es la velocidad adecuada. El problema es que estamos mucho tiempo circulando en movimiento. Entonces, un poco de correcto tiene la B, ¿vale? Durante mucho tiempo nos puede fatigar, pero la velocidad adecuada es una opción positiva. Y bueno, y los hábitos normales de conducción no cansan. Los viajes que tú haces de manera repetida para ir a trabajar, para ir a estudiar, esos recorridos de a diario, como se van automatizando, no cansan, no fatigan. Pero puede que lo que dice la A tenga el problema del sueño. El sueño viene por aburrimiento o viene por falta de estímulos o viene por monotonía o viene porque todo es muy fácil. Cuando todo es muy fácil, más que cansarte, lo que puede ocurrir es que te aburras y caigas en el sueño. También el problema del sueño muchas veces no es de la propia conducción, sino que es de vuestros hábitos en el sueño. Quiero decir, quiero hablar de que si no tenéis buenas noches de descanso y tenéis cambios de turno en vuestro trabajo y esa noche por lo que sea no habéis dormido bien, si tú en el coche tienes sueño, no le eches la culpa al coche, no le eches la culpa a la conducción, la culpa seguramente es tuya, de tus hábitos en tu sueño, ¿vale? Bueno, vale, pues ha sido la C y voy a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, acordaos que hablando de sueño y fatiga, las sustancias estimulantes, ¿vale? Y esto no es más que pensar en un café, en una Coca-Cola, en un Red Bull, ¿vale? Estas bebidas o estas sustancias estimulantes sí que tienen un efecto a corto plazo positivo, porque te van a ayudar para combatir ese estado de sueño y o fatiga, pero acordaos que tienen ese efecto rebote que a medio o largo plazo pues la caída hacia el sueño va a ser más pronunciada que si no hubierais tomado ningún tipo de estas sustancias estimulantes. Vale, hay que saber esto, no está mal que te tomes un café si te queda media hora o 40 minutos para llegar a tu casa, pero no pretendas hacer un viaje nocturno a base de cafés, porque a lo mejor acabarás hasta con un ataque epiléptico, ¿sabes? Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, a ver cuál es el tema que toca a tratar. Y venga, vamos para ello. Pim y pam. Vale, voy a ampliar la foto. Justamente esto lo expliqué ayer, creo que fue ayer. El semáforo está en verde, ¿vale? Pero tú ya puedes prever que sin que estuviera pintada la cuadrícula amarilla, tú ya tienes que saber
que existe una norma que dice que tienes que evitar detenerte en medio de las intersecciones cuando eso va a suponer la obstaculización del tráfico transversal. Es que las palabras las tenéis que dominar, ¿vale? El tráfico transversal es el que va de lado a lado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya veis un poco lo que va a pasar, ¿no? El semáforo está en verde, pero por mucho que esté en verde, no deberías de entrar a esta intersección porque es muy probable que te quedes ahí encima detenido y obstaculices este tráfico. Bueno, pues la pregunta es esta, a ver cuál es la respuesta que tiene que ver con lo que estamos hablando. Vale, pues es esa. Toma ya, es esa, sí señor. Y no te sientas en ridículo, no te sientas que estás perdiendo el tiempo, porque es que la detención la vas a tener que hacer sí o sí, y mejor detenerte antes de entrar en la intersección para luego no tener la vergüenza y entonces sí que harás el ridículo de estar ahí obstaculizando el tráfico transversal. Vale, voy a explicar una cosa que tiene que ver con cuando hagáis prácticas. Cuidado con las confusiones de un tema y de otro. Ahora estábamos diciendo que está prohibido detenerse en medio de una intersección cuando vas a obstaculizar el tráfico transversal y no me sirve la excusa de que el semáforo estaba en verde, ¿vale? Eso lo hemos dicho hace un momento. Pero cuando tú haces un cambio de dirección a la izquierda y lo preparas de este modo, ¿no? Bueno, siempre la observación, ¿no? Por los espejos, ¿vale? Calle de doble sentido, que son las típicas, señalización de la maniobra que se llama cambio de dirección a la izquierda, es lo que haremos. Te colocas en el centro de la calzada sin la invasión del sentido contrario y tienes que dejar pasar a los que vienen de frente. Los que vienen por la izquierda, los que vienen por la derecha, puedes confiar en que ellos tendrán algún ceda o algún stop casi seguro. Hola, señorita Bea. Hostia, pues estaba a punto de decirte Eva, ¿eh? Ya, eso pasa, ¿no? Bueno, entonces lo que estaba diciendo, ¿no? Que estamos preparando ese cambio de dirección a izquierda. En el caso de que tengas circulación en sentido contrario, pues tendrás que ceder el paso al sentido contrario y lo tienes que ceder en el centro de la intersección. A ver, aquí en este vídeo no sale tan bien como yo quisiera, pero cuando tú vas a cambiar de dirección a la izquierda, lo que tienes que hacer para ceder el paso al sentido contrario es detenerte en el centro, en el medio de la intersección, ¿vale? O sea, tienes que detenerte un poquito más adelante. Y si es un poquito más adelante, mejor. Cuando tú te detienes aquí, en el centro de la intersección, para preparar el giro a izquierda, consigues dos cosas. Lo primero, ceder el paso al sentido contrario. Y lo segundo, facilitar el adelantamiento por la derecha, ¿vale? No nos confundamos porque en esta pregunta lo que aquí va a ocurrir es que tú vas a estar ahí detenido bastante rato por todo este tráfico, van a cambiar los semáforos y vas a obstaculizar el tráfico transversal. Está mal, pero cuando se trata de cambiar de dirección, que tienes que ceder el paso al sentido contrario, no te quedes antes de la propia intersección ahí, métete en la intersección, detente en el centro de la intersección sin molestar al sentido contrario y de este modo podrás facilitar, si hay espacio, claro, que te adelanten por la derecha, que en este caso de manera excepcional sí que se permite el adelantamiento por la derecha. Aquí cerca de la autoescuela hay gente que tiene esta confusión de no querer molestar y a ver si no tardo mucho en llegar al sitio. A ver, aquí Francesc Macià con Josep Coroleu. Vale. Bueno, estamos aquí cerquita de la autoescuela, ¿vale? Francesc Macià con Josep Coroleu y voy a poner un ejemplo de a veces las buenas intenciones no son las más correctas. Bueno, fijaos
estamos aquí. Cuando este semáforo se pone en verde, bueno, o solo se puede hacer dos cosas, ¿no? O girar a la derecha o girar a la izquierda. Para girar a la izquierda, estando el semáforo en verde, hay que respetar el sentido contrario, ¿vale? Se pone el semáforo en verde, acuérdate que el stop no se hace, que esto lo vemos también con mucha frecuencia aquí en las clases, se pone el semáforo en verde, tú avanzas. Si quieres girar a la izquierda y te detienes aquí para dejar pasar al sentido contrario, estás bloqueando el tráfico de la gente que te sigue. O sea que está todo colapsado, ¿vale? Los que vienen por detrás tuyo no pueden girar a la derecha si es su intención, porque tú estás aquí cediendo el paso al sentido contrario. Con lo cual, tienes que entrar a este centro de la intersección, ahí te detienes para ceder el paso al sentido contrario. Los que van por detrás tuyo, si tienen la intención de girar a la derecha, lo podrán hacer, y tú no vas a estar aquí mucho rato, tú no vas a estar aquí obstaculizando el tráfico transversal, porque tú eres el primero que te quieres ir de aquí lo antes posible. Entonces, lo dicho, una cosa es detenerse ahí para estar un rato obstaculizando el tráfico, y otra cosa es detenerse aquí momentáneamente porque estás preparando un giro y de este modo facilitas el paso por detrás tuyo, como podemos ver en este vídeo. Bueno, cuando hagáis prácticas ya lo pondréis en práctica, pero también me gusta en las clases teóricas no solo ceñirnos a los exámenes teóricos como tal, sino que ya vayamos viendo pues los comportamientos que tengamos que tener ahí, tanto en las prácticas como cuando tengamos el carnet. Venga, paso a la siguiente pregunta, a ver de qué tema trata. ¡Pim! ¡Pam! A ver quién se atreve. Es que como tú no te lo creas esto, como tú no te creas que es la B, ves llamando a la grúa o a la ambulancia. Como no te lo creas. No sé, me parece que es un tema de inundaciones, ¿no? A ver, ¿no? Con todo esto ahí tan mojado, parece que es un tema de inundaciones. A ver, tenemos un montón de señales que nos dicen que no se puede pasar, ¿vale? Entonces, aunque nos dé un poco de reparo, la contestación es así de radical. La calzada, lo siento mucho, pero es que la calzada está totalmente cerrada al tráfico. Vale, mira, la primera señal que tienes es esta circular con el borde rojo y ese fondo blanco. Esta señal no hace falta que nos tengamos que encontrar una situación tan complicada como esta, porque esta señal dentro de las ciudades la podemos encontrar en el caso de Vilanova, cerca de la plaza del Ayuntamiento, cerca de la calle Capuchinos. Esta señal yo la asocio también a zonas peatonales en las que la circulación está prohibida en ambos sentidos de la marcha. Ese es el significado de la señal. Circulación prohibida en ambos sentidos de la marcha. Luego, habéis visto 5 bombillas ahí, o 5 luces ahí. Con que solo hubiera una, ya sería suficiente. Porque esa señal no es un semáforo, tú ya sabes la forma que tienen los semáforos. Esa señal, que al fin y al cabo todos son señales, esa bombilla roja ahí colgando, pues eso es una señal que se llama, es una señal de balizamiento, que se llama, no, sigue. Vale, solo tengo el texto, luz roja fija. No es un semáforo en rojo, ¿vale? No es un semáforo en rojo, porque un semáforo en rojo se llama semáforo en rojo. Y esto se llama luz roja fija. Y en este caso, pues hay 5. 5 bombillas de estas. 1, 2, 3, 4, 5. Luz roja fija. Media vuelta para tu casa, porque la calzada está totalmente cerrada al tráfico. Eso es, la calzada está totalmente cerrada al tráfico. Vale, las luces
No, esto ahora no quiero que lo veas, no te quiero confundir. Entonces, quiero que veas estas luces rojas, pero es que son intermitentes. Esto tampoco es un semáforo, ¿vale? No, porque el semáforo tú ya sabes la forma que tiene, que el semáforo tiene 3 fases, verde, amarillo fijo, rojo, verde, amarillo fijo, rojo. Bueno, a veces está amarillo intermitente, ¿vale? Esto se llama luz roja intermitente, si fuera una, pero normalmente alternan 2 luces rojas, pues eso, alternativamente intermitentes. Entonces, prohibición temporal de paso. Fíjate, la luz roja fija, la calzada está totalmente cerrada, y la luz roja intermitente, prohibición temporal de paso. A veces es mucho tiempo, ¿no? Porque desde que pasa hasta que pasa el tren y se levantan las barreras hay que estar ahí unos cuantos minutos. Pero bueno, que quiero que veáis las diferencias entre las diferentes señales, que esto de luz roja intermitente o 2 luces rojas alternativamente intermitentes, esto es lo del paso a nivel, que también puede estar en un puente móvil, que también podría estar en una estación de bomberos, que no es el caso de Vilanova, o también podría estar cerca de ciertos aeropuertos que en los momentos de despegue y aterrizajes pues cortan el tráfico en esas carreteras que pasan por el lado. Venga, ya te he ido explicando así un poquito las otras opciones. Y en este caso, pues hemos contestado de este modo tan radical. La calzada está totalmente cerrada al tráfico. Media vuelta y para atrás. Siguiente y siguiente. Vale, mira, partimos de la base que un simple estornudo ya puede causar un accidente. Ya está. Si tú lo piensas así, un simple estornudo ya puede causar un accidente, pues ya está. A partir de ahí, unas décimas, los medicamentos, esto es muy relativo, ¿no? Lo de los medicamentos, puede que más, puede que menos, puede que mucho, puede que poco, puede que por la tarde no, pero por la tarde sí. Paracetamol, ibuprofeno, sueño, euforia, mareo, todos estos síntomas están banalizados, ¿no? O minimizados, ¿no? En nuestra sociedad, pero bueno, el consumo de medicamentos tiene su parte negativa en la tarea de conducir. Acordaos que el tema de medicamentos aquí en la teórica simplemente tenemos que tener nociones muy básicas de cuáles son los principales efectos secundarios que causan los medicamentos que se consumen con mucha frecuencia en nuestra sociedad, que son muchos, pero hay como unos efectos secundarios muy comunes, que son estos, el sueño, mareo, visión borrosa y variaciones en la tensión arterial. Sueño, mareo y visión borrosa es algo que está en los principales medicamentos que se consumen. La prohibición de conducir no suele darse, normalmente no, son consejos los que te dan, que tú estés informado y que tomes las medidas preventivas necesarias. Vale. Pero hay unos medicamentos del tipo depresiones. No se ha cargado la imagen, ¿qué ha pasado? Depresiones, ansiedades, trastornos esquizofrénicos o yo que sé qué más. Entonces, estos psicofármacos así llamados pueden alterar gravemente las capacidades para conducir y en determinados casos, es que es así, ¿vale? Como tú lo tienes que contestar en los test, en determinados casos sí que es verdad, pues vale, pues la normativa prohíbe conducir. Vale, muy bien. Pero como norma general, pues sí, claro que pueden afectar las capacidades y a tomar las medidas preventivas necesarias. Vale, paso a la siguiente. ¡Pim! ¡Pam! ¡Toma ya!
Muy bien, muy bien. Que podemos encontrarnos la misma señal sin la cifra y entonces, que a veces el vocabulario es sencillo, ¿no? Pero cuando es la misma señal sin la cifra, pues la palabra independiente... ¿Esto qué es? A ver, esto no es así. Señales GIF aquí, vale. Te la voy a poner en pantalla para que la veas. La misma señal sin cifra. Aquí está. Pues tú dirás, independientemente de la masa máxima autorizada, está prohibida la entrada. Es una señal de prohibición. A ver si me deja esto. A ver si me deja llevármelo. Aquí, por fin, vale. ¿Qué pasa? Ah, ya está. Vale, bueno, pues eso, ¿no? Que, a ver, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, vosotros, con el permiso B, acordaos que podéis conducir camiones de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada. Vale, esta señal, por donde estoy paseando el ratón, esta señal, si tú conduces un camión con el permiso B, esta señal a ti no te afecta porque el camión que tú vas a conducir y con el permiso B va a ser de hasta 3.500 kilos, o sea que tanto te da, pero esta señal, que también es para camiones y furgones, como no hay cifra, pues independientemente de la masa máxima autorizada que posea ese camión o ese furgón, pues no pueden circular a partir de la señal. A ver, las señales estas así de prohibición, tenéis que entender que a lo mejor tienen que ver con la salida de una glorieta, ¿no? Una glorieta que tiene 3 salidas y en una de sus salidas estará esta señal. El camionero de turno es el que tiene que estar muy pendiente de estas señales y no entrar a esas calles en las que puede que esté. Vale, vamos a contestar lo que ya me quedo más tranquilo, ¿no? A los de más de 3.500 kilos, porque es esta la pregunta, ¿vale? ¿Con carga o sin carga? ¿Vale? Da igual si va vacío. Esto es un tema de documentación. En la documentación del camión, en los papeles del camión, hay un apartado que es MMA, ¿vale? Masa máxima autorizada. Y cuando la masa máxima autorizada de ese camión, pues yo que sé, 10.000 kilos, pues ese no entra. Aunque vaya vacío, no entra, porque esta señal prohíbe en base a la masa máxima autorizada. Vale. Quiero hablaros de otra posible confusión y ahora quiero poneros en comparativa una señal que tiene el mismo dibujo. Vale, lo que pasa es que esta señal quiere hablar de la longitud, 10 metros, ¿vale? 10 metros. Pero yo no sé si es por pereza o por mala leche, pero esta señal y esta señal que que estábamos trabajando antes, esta señal dice entrada prohibida a vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, entendiéndose como tal camiones o furgones. Vale, entonces esta señal no afecta, por ejemplo, a un autobús. No le afecta, porque un autobús no es un camión y no es un furgón. Y la cifra esta que puede ser 3.500 o que puede ser 5.500 o que a veces es 7.500, lo mismo. Esta señal no afecta a un autobús, porque un autobús no es un camión, no es un furgón. Esta señal dice entrada prohibida a vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías. Tampoco afectaría a un mixto,
¿no? Una furgoneta de esas con cristales detrás, no le afecta a un mixto, porque el mixto no es exclusivo del transporte de mercancías. Pero esta señal, que se trata de la longitud, dice: entrada prohibida a cualquier vehículo cuya longitud supere los 10 metros. O sea que, pensando en el autobús, sí que le afectará al autobús cuando ese autobús supere los 10 metros de longitud. Joder, ya podrían haber puesto otro dibujo, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Ponen el mismo dibujo y significados muy distintos, porque aquí te dicen que solo es para camiones y furgones, ¿ok? Y aquí te dicen que es para cualquier vehículo que supere los 10 metros. Y la manera más fácil de entender esto es: ¿y qué pasaría con un autobús? Bueno, pues al autobús esta señal no le afecta, a un autobús esta señal no le afecta, pero aquí sí que le afectaría. Vale, una cosa, que el lunes hubo examen y hay alumnos que hablo con ellos de qué tal, cómo les ha ido el examen y si alguna pregunta ha sido jodida. Bueno, por suerte, cuando vais a examen, si los test os van bien, el examen os irá bien, porque el examen es un test más. Mismo nivel, misma dificultad, mismas preguntas, mismas fotos. Pero claro, hay temas que aquí en clase no se tocan con tanta frecuencia como otros, ¿no? Las velocidades a diario, lo del tiempo de reacción a diario, el tema 7 con todo esto de los datos estadísticos a diario, ¿vale? Bueno, ayer también vimos un poco cuánto puede sobresalir la carga, en los turismos, en los mixtos lo vimos, en las motos lo vimos, en los camiones, esto lo vimos ayer, ¿vale? O sea, que aquí en clase prácticamente se va viendo todo, pero hay cosas que se repiten a diario y cosas que no tanto. Están preguntando cuál es la altura máxima permitida para un vehículo como norma general. Y es 4 metros, ¿vale? 4 metros. A ver, que tú veas un camión de hasta 4 metros de altura no te va a impresionar. O un autobús, o un tráiler, esto a ti no te va a impresionar. Pero cuando te preguntan en la vaca de un turismo, ay, quería hacer la broma y no quería hacerla ya. Vale, sabéis esto, ¿no? Vacas, portaequipajes, cofres, utensilios de estos, tal. Mira, bicicletas, ¿vale? Bien. Vale, pues ejemplo, operación Paso del Estrecho. ¡Buah! Bueno, estos van ahí, llevan ahí hasta la abuela, ¿sabes? Metida en las alfombras. Entonces, a ver, luego dice una cosa, ¿no? Dice que siempre que no comprometa la estabilidad del vehículo, pues la carga se puede disponer de tal manera, ¿no? No sobresale por delante, no sobresale por los lados, por detrás podría sobresalir un 10% si son cargas divisibles o hasta un 15% si son cargas indivisibles. Vale, pero la pregunta es por la altura. Entonces, es lo que he dicho antes, o sea, un camión que digas hasta 4 metros, vale, pues muy bien, o un autobús hasta 4 metros. Hay algunos que incluso puede ser de más de 4 metros, pero no te los voy a decir porque no quiero confundirte. Entonces, la pregunta de ¿cuál es la altura máxima que puede tener un turismo, incluida la carga? También son 4 metros. O sea que esto, que se ve un poquito ahí, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo que sé, las sillas y todo. Bueno, pues esto, desde el punto de vista legal, si no compromete la estabilidad del vehículo y no supera los 4 metros de alto, desde el suelo, ¿no? Desde el suelo, sube hasta 4 metros, pues está bien. Está bien. Te preguntan cuál es la altura máxima permitida para un turismo con equipajes, hasta 4 metros. 4 metros es el techo este, ¿eh?
Ya ves cómo se suben ahí. Venga, vale, pues ya está, todo contestado, todo ahí explicado, la cosa esta del autobús. Pasamos a la siguiente pregunta. ¡Pim! ¡Pam! A ver si me dice algo el Jackson. Jackson, homicidios. ¿No? Suena a serie policíaca. La sé. ¡Toma ya! Jackson, si la sabes, ya puedes contestar. ¿No? Como he hecho la sé. Chiste fácil, Jackson. Es que... Bueno, es un dato estadístico que claro que sí, es uno de los grandes inventos de este siglo a la hora de reducir los muertos en los accidentes de tráfico y ha sido el cinturón. Muy bien. Hace ya muchos años, pero yo aún lo recuerdo, hasta el año 93, 1993, no era obligatorio el cinturón dentro de las ciudades y no era obligatorio el cinturón en los asientos traseros. Los fabricantes de coches ni los instalaban en los asientos traseros porque la ley no lo exigía. Y hasta el año 93 no era obligatorio el uso del casco en las ciudades y no era obligatorio el uso del casco en los ciclomotores. Tú eso lo piensas ahora y es un disparate. Claro que sí. Algo está pasando con los patinetes. Que esto hay cosas que no son normales, como que ir en estos vehículos así, de estos modos tan, no sé, como si fuera un juguete, ¿no? Y al fin y al cabo nos estamos dando cuenta de que los patinetes estos no son juguetes, son vehículos y también se les está pidiendo ya pues cascos y ciertos límites y la contratación de un seguro, etcétera, etcétera. Venga, vale, muy bien. Entonces, en el año 93, cuando se cambió la normativa y el reglamento general de circulación, cambió ahí unos artículos y dijo que el cinturón también era obligatorio dentro de poblado y también era obligatorio en los asientos traseros, se hicieron unas excepciones que a día de hoy siguen vigentes. Fíjate que esto, que no sé si lo sabes, pero sigue vigente, los taxistas dentro de poblado están exentos del uso del cinturón porque es una excepción hecha en el año 93. O sea, ya 33 años ya con esta excepción, yo creo que esto ya tendría un poco que desaparecer. Los transportistas que hacen faenas de carga y descarga en lugares cercanos, ellos también están exentos. Los prioritarios lo puedo entender, ¿no? Sobre todo con las ambulancias, tanto el conductor como los pasajeros, sobre todo pasajeros médicos y heridos y tal, sí que lo entiendo de que estén exentos de llevar el cinturón. Y el profe de autoescuela también, una excusa muy barata por si tenemos que ir a coger el volante en los primeros días de clases prácticas, pues que el cinturón no nos lo impida. Excusas baratas que no deberían ni de existir, ni tan siquiera estas otras excepciones que tenéis que conocer, la maniobra de marcha atrás, la maniobra de estacionamiento, tener que quitarte el cinturón para que no te moleste en el cuello si estás por ahí retorciéndote. No sé, si estos certificados médicos te dicen que están exentos del uso del cinturón, mejor que te quedes en tu casa haciendo reposo. Y luego otra cosa que también contradice mucho, ¿no? El tema de los menores. Súper protegidos los menores, con sus sillitas, con sus alzadores, con sus dispositivos de retención. Y luego te dicen que un menor de 3 años, por ejemplo, en un autobús, o un menor de 3 años en un taxi, es que, a ver, el del taxi no va a llevar en el maletero sillitas, alzadores y capazos para los menores que vayan subiéndose ahí a ese taxi. Y entonces queda esto, ¿no? Queda esto de que un menor de 3 años le pones el cinturón por el moflete, pues va a ser más peligroso o no tanto que si no lo lleva. Bueno, no sé esto cómo ha quedado así, pero vosotros tenéis que saber de estas existencias, estas excepciones. Vale, muy bien, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¡Pim! Y ¡pam!
Vale, parece que se repite. Bueno, ya sabéis que lo de sí, siempre y no, nunca y solamente esto y únicamente lo otro, sospechosas de ser falsas. La norma general, claro que dice que sí, pero tenemos excepciones y en este caso nos están preguntando por la excepción. Que la ayuda ya esté organizada, puede que esté en las ambulancias o puede que no, puede que esté la policía o puede que no, pero la ayuda ya está organizada y tú esto lo vas a poder deducir cuando alguien te invite a seguir circulando hacia tu casa. Que puede que sea un agente de policía, que puede que sea un particular que esté por ahí pues haciendo estas funciones. Bien, vale. Acordaos que el tema de primeros auxilios está en proceso como de cambio, la normativa está cambiando y lo que se va a extinguir este año, que ya quedan pocos meses, es el uso de los triángulos. Esto y está bien que desaparezca porque ir caminando con un triángulo por ahí por en medio de una autopista, de una autovía a 50 metros. Y es que ya ni lo preguntan, hace un montón de meses que no encuentro la pregunta esta de cómo y dónde se colocan los triángulos. Ahora lo que tenemos para esta regla de seguridad abreviada, proteger, avisar, socorrer, una mejor manera de protegerse es la luz, un dispositivo luminoso que se comunica mediante GPS a un sistema nacional de alertas para marcar exactamente en qué punto hay un vehículo accidentado o averiado. Los vehículos que circulan alrededor de este punto, en su pantalla, en su GPS, en su tablero de instrumentos, se le avisa con se llama triángulo virtual. Es una señal no física, ¿no? Es una señal que no vas a poder tocar, sino que se encenderá en tu mapa de Google Maps, en el Android Auto, o se encenderá en tu tablero de instrumentos, así de este modo. Cerca de por donde estás circulando hay un vehículo accidentado o averiado. Vale, esto, bueno, supongo que ya vais teniendo alguna pregunta sobre ello. Siguiente pregunta. Anda, mira, una cosa más exclusiva de las motos. Bueno, ya. A ver, voy a explicar, ¿vale? Sí. Voy a explicar, es que me tienen que especificar un poquito más. Vale, la C empieza bien, ¿vale? Empieza bien, ¿vale? Porque estas protecciones de nudillos, estas protecciones de dedos, el propio guante ya protege, ¿no? Porque está hecho así de cuero, que aguanta pues la abrasión contra el asfalto. Mira, los guantes sirven para antes de tener un accidente, ¿no? Frío, lluvia, un poquito el acceder a los mandos con más firmeza y con más control, vale. Pero también para en caso de accidente, pues la protección de los nudillos, la abrasión con el asfalto y tal, vale. Entonces, la C empieza bien, que tengan protección, pero acaba mal. Las cosas que pesan mucho son problemáticas en un accidente de tráfico. Hace años en los coches, los salpicaderos, mira, voy a poner un ejemplo. Salpicadero, joder, macho. Salpicadero de un Forescore, por ejemplo. Un coche muy viejo este. A ver, ¿qué sale por aquí? Hace años en los salpicaderos de los coches dejaban como huecos para poner móviles, libretas. Bueno, aún no había teléfonos móviles, ¿eh? Entonces el teléfono móvil ahí no se podía dejar, ¿sabes? Pero había como compartimentos para dejar cositas. Esto se ha ido eliminando porque en caso de accidente todos los elementos que... Mira, un boli se puede convertir en un cuchillo o en un puñal.
Un teléfono móvil se puede convertir en un ladrillo, yo que sé, unos llaveros, unos adornos, bueno. Entonces, las cosas que pesan, en caso de accidente, problema. Con lo cual, la C empieza bien, pero acaba mal. Entonces, bueno, yo no sé si tú esto lo ves como un dibujo o como un adorno o tal, pero ¿sabes lo que pasa? Que te están preguntando sin que tú lo sepas por la palma de la mano. Es la B. Lo que no se ve en la foto, que es la palma de la mano, el material o la fabricación del guante por la palma de la mano es sin dibujo, ¿vale? Porque en caso de caída, lo que vas a hacer tú como acto reflejo es poner las palmas de la mano en el suelo e intentar controlar un poco el golpe, la caída, el deslizamiento. Es un acto reflejo, ¿vale? Si la palma de la mano tiene dibujo, eso es un problema. Se te va a pegar el guante en el asfalto, se te va a doblar así el brazo y se te va a romper el codo y el hombro y vas a tener unas lesiones potentes. Entonces tiene que ser sin dibujo para que permitan el deslizamiento en esa caída y que tú puedas controlar un poco hacia dónde te diriges. Y es que es un alto reflejo, ¿vale? Entonces una pregunta muy trampa esta, ¿eh? Joder, es que es muy trampa porque ni el dibujo, o sea, ni la foto nos ayuda, la foto nos confunde, porque tú por aquí ves protecciones, porque tú por aquí puedes que veas cosas así estéticas de dibujos, pero madre mía, qué mala leche esta pregunta, ¿sabes? Y también sale en el permiso B, ¿vale? Bueno, dejadme que acabe la clase con esta pregunta. Voy a parar la grabación, a ver si tenemos la suerte de que sea una buena clase. ¡Hasta luego!